Auspicia este programa. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Esta campaña de soja, hagamos historia. Las nuevas sojas Don Mario salen al campo. Rinde y resistencia a malezas como nunca antes viste. Mejores que las mejores. Sembralas y sumate a los más de 20.000 productores adheridos a Sembrá Evolución. Don Mario, desde siempre, innovar juntos rinde. Para lograr una mayor producción y rentabilidad, invertí en una moneda segura. Fertiliza tus cultivos con fósforo. Suma P. Hacé la diferencia. Informate ahora en www.fertilizar.org.ar. En nutrición vegetal, bioestimula y triunfarás. Potencia el rendimiento de tus cultivos y optimiza tu producción con Smart Foil, el bioestimulante 100% orgánico, líder en hectáreas tratadas, más de 10 millones de litros aplicados y los mejores resultados nos respaldan. Confiable, probado y eficaz. Smart Foil, crecimiento inteligente. Distribuye y comercializa ALZ Agro. Nuestro propósito: agregar valor al campo argentino y conectarlo con el mundo. Somos Molinos Agro. La cosechadora CR790 de New Holland es tu mejor aliada en época de cosecha. La tecnología más innovadora puesta al servicio del productor argentino. Conoce más en newholland.com.ar. Dicen, busca tu norte, pero nosotros te decimos, busca tu Nord. En maíz y ahora también en soja, las semillas Nord cuentan con tecnología inglés y con el respaldo de Corteva AgriScience para que el rendimiento y los resultados de tu próxima campaña sean los que la producción de tu campo se merece. El rumbo en la innovación es hacia Nord. Distribuye y comercializa ALZ Semillas. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Es momento de crear recuerdos que duren para siempre. Llegó el nuevo Tiguan. El SUV a la altura de tu historia. Conoce más en volkswagen.com.ar. Volkswagen. El campo está lleno de historias. Mujeres que trabajan, mujeres que producen, mujeres protagonistas. Amadas. Con Nanette Giovanelli y Patricia Alar. Mujeres que aman la tierra. Buenos días, ¿cómo le va? Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo, un nuevo programa de Amadas. ¿Cómo le va, Pato Alier? Bienvenida. Nanette Giovanelli, muy buenos días, muy buen lunes, ¿cómo vamos? Bien, muy bien, por suerte, ya llegando a fin de año. Empezamos diciembre. Empezamos diciembre, hoy. ¿Extrañó? Me voy a poner los auriculares. El lunes pasado no nos vimos, ¿extrañó? Sí, la extrañé. Me parece muy bien. La extrañé toda la semana. Era lo único que quería escuchar. Sí, por supuesto. La extrañé y dije que me falta algo. Falta algo. Así que bueno, llegando a un año, al fin de año, este 2025, en donde ya vamos a cumplir, bueno, empezamos en marzo, pero ya vamos a cumplir casi un año de programa. Es impresionante, ¿eh? Lindo. Hemos traído... Lindo año. Sí, muy lindo, la verdad que sí. Hemos traído mujeres de todos... Hemos conocido muchas mujeres de distintos ámbitos que tienen que ver con el agro en distintas posiciones, con historias todas muy interesantes. Tienen que ver con el agro y no tienen que ver con el agro. Y lo principal, claro, y lo principal es que son historias inspiradoras. Y hoy hemos traído otra historia inspiradora. Sí, hoy vamos a presentar una nueva protagonista. Así es, te voy a presentar a Carolina Llanos. Bienvenida, Carolina, ¿cómo va? Buen día, me agradezco el recibimiento, muchas gracias. No, por favor, Carolina es secretaria nacional de Actas y Prensa de Huatre. Así es. ¿Está bien? Sí. Y fue nuestra protagonista de uno de los capítulos de Amadas que nosotros subimos a YouTube, de nuestros capítulos en video. Y tiene una historia muy particular y muy linda, muy inspiradora.
son esas historias que te dejan pensando, porque hay mucha resiliencia y mucho objetivo ahí cuando uno se pone un foco y un objetivo y lo cumple, ¿no? Sí, y además hoy en día, en la actualidad de Carolina, en un lugar donde a mí me gustaría saber cómo fue llegar a ese lugar, porque uno por ahí mirándolo de afuera, ¿no? Y sin conocer, tiene la sensación de que no fue fácil, ¿no? Estar en un lugar como en el que se encuentra dentro de la UATRE. Carolina tiene vos tenés un lugar muy importante dentro de UATRE. ¿Hace cuántos años que estás ahí? En el Secretariado Nacional, ¿qué es esto, no? Es como el cuerpo directivo, vendría a ser. Somos 10 integrantes a nivel nacional. 18 años. Empecé con la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género, que antes era de la mujer. Sí. Y ahí empiezo, ahí es como un nacimiento mío también en lo que es a nivel nacional y trabajar con mujeres. Pero bueno, al año propuse el cambio de nombre de la Secretaría de la Mujer para ser de Igualdad de Oportunidades y Género. Y ahí estuve muchos años. O sea que venís trabajando de larga data. Sí, aunque no parezca, ¿no? No, por supuesto, no, Humor, impecable. humor. Vayamos a tus inicios, que me parece que siempre los inicios son importantes y que nos marcan. Hay muchas cosas que nos marcan en la vida y creo que a vos te pasó un poquito eso. Vos naciste en Santiago del Estero. Nos vamos para Santiago. Nos vamos para Santiago. O para Tucumán. Sí, a mí me emociona un montón. De hecho, me emociona mucho porque es volver, ¿no? Volver a mis orígenes y a mis raíces, que todo el tiempo lo hago, pero es... Vos cuando me presentabas, Nanette, decías de una historia de resiliencia y preguntaban de cuánto me costó llegar. Y yo digo, tal vez te tendría que decir hoy, no me costó nada, porque vengo acostumbrada a que todo es sacrificio, a que todo es a tener que luchar demasiado. Entonces, como que fue dentro de esas luchas se fue dando. Pasó, pero tiene que ver con el trabajo, con la constancia, con que también tuve quienes me inspiren, me inspiraron, también me dieron una mano, pero porque por ahí a veces te dicen, sí, pero a vos te ayudaron, sí, pero me sostuve, claro. Pero trabajé, porque pensé, ¿alguien te ayudó para llegar? Sí, perfecto, porque siempre se pasa, ¿no? De que alguien te ayudó y entonces no es tuyo el mérito. Alguien te abrió una puerta. Me abrió una puerta. Que es importante. Alguien me abrió una puerta, es cierto, sí, pero yo toqué la puerta una y otra vez y después me sostuve con trabajo, con compromiso, con amor a mi trabajo, con amor a mis pares, a mi origen, y ese amor a mi origen tiene que ver con el origen de los trabajadores y trabajadoras a quienes represento. Volvamos entonces, como decía Nanette, Caro, a los inicios. ¿Dónde naciste? Nací en Tucumán. Me crié en Santiago del Estero. Nací en Tucumán porque mi pueblo estaba muy pegado a la provincia de Tucumán. Está muy pegado a la provincia. Era más fácil llegar a Tucumán que a Santiago. Sí, aún lo es por el tema de transporte público, pero las rutas hoy en día cambiaron, se puede acceder fácilmente a Santiago del Estero capital. ¿Cómo se llama tu pueblo? El Bobadal. El Bobadal, que está a ¿cuántos kilómetros de Santiago? 170 capital? Kilómetros. Ok, y de San Miguel, para ubicarme, ¿no? De San Miguel a 100, pero al pueblo vecino, o sea, teníamos los medios de comunicación y los caminos más adecuados. Para llegar a Tucumán que llegar a la capital de la provincia. Totalmente. Ok, ¿y te criaste en el Bobadal? En el Bobadal y pueblos vecinos, en el Rincón, que es el pueblo donde vivían mis abuelos, el pueblo. Una comunidad de 4 o 5 casas distantes a kilómetros unas de otras, que, era monte santiagueño. Claro, monte. ¿Te criaste con tus abuelos? Mucho. Digo mucho porque por ahí iba con mi mamá, íbamos con mis padres, iba con mi mamá, mis
Mi papá era un trabajador rural migrante, mi mamá migraba por su trabajo como enfermera, que también tiene su historia enorme de lucha y resiliencia. Viajaban mucho ellos, digamos, no estaban como mucho tiempo fijos en un lugar. Entonces eso hacía de que nosotros, por nuestra seguridad, estar con mis abuelos que vivían, tenían un estable, vivían en una casa, en un rancho. ¿También laburaban en el campo o no? Sí. Trabajaban en el campo. Tenían sus gallinas, sus cabras, sus chanchos, un par de vacas, que era con lo que subsistían, pero por temporadas migraban también a trabajar en el campo. El famoso trabajador... migrante, golondrina se llamaba, Golondrina. pero Claro. es migrante, es el término hoy el adecuado. Se le dice migrante. Sí. ¿Qué migra? ¿Y estudiaste ahí, primaria ahí, secundaria también ahí o ya? No, ahí no había secundaria, Claro. había primaria y tenía que recorrer unos kilómetros La caminando. escuela rural. Escuela rural, caminando con mis hermanos, por esos senderos, por esos... ¿Cuántos hermanos? En ese momento éramos 3 hermanos, porque después vino el único que quedó hoy como compañero de vida, como mi hermano Gonzalo, pero mis 2 hermanos, el mayor falleció hace 5 años, a los 50 años, y mi otro hermano que me sigue murió hace unos meses, a los 48 años. Hermanos, tuvieron una vida corta, muy plena, lo puedo decir hoy así, muy plena, corta, que cuando estuve por allá en los montes recorriendo Santiago del Estero, esos caminos que hacía, también me emocioné mucho porque esos caminos los hacía con mis 2 hermanos, con los mayores. Ya con mi hermano más chico ya fue otra la experiencia. Claro, otra. pues se llevaban más años, digamos, Claro. tenían menos cercanía. Sí. Pero recorrías, iban al colegio A la escuela allí, primaria, sí. y cuando llegó el momento de la secundaria, ¿para dónde te fuiste? A Bobadal. A Bobadal. A Bobadal. ¿Volviste a tu pueblo? A Bobadal. No. No, espera, no es así. Me tuve que ir a Pozo Hondo, que es un pueblo que está distante a 60 kilómetros de Bobadal. Ahí me tuve que ir a una casa de una familia, estuve un año. Ahí está la escuela agrotécnica. La agrotécnica, fui ahí un año y después al año siguiente se crea en Tucumán, en la ramada de abajo, que es el interior de Tucumán, un colegio también nuevo. Entonces mi mamá, para tenerme cerca, me cuenta de esto y entonces me voy con ella donde ella trabajaba en un puesto sanitario en el Arenal, Santiago del Estero. Y ahí viajaba todos los días a la ramada de abajo, Tucumán, a estudiar ahí, que era un colegio creado por una cooperativa, por empleadores, por gente que en general pertenece a la Federación Agraria o a Coninagro, o sea, pequeñas y medianas empresas. Sí. Una cooperativa crearon ese colegio. Ahí en el San Isidro Labrador, en la ramada de abajo, terminé la secundaria. ¿Cruzabas la frontera a Tucumán todos los días? Todos los días. Sí, y después se sumó mi hermano más chico, mientras mi hermano mayor, mi hermano, el del medio, ¿no? Mientras mi hermano mayor seguía en Pozo Hondo. Él terminó la agrotécnica ahí, estábamos todos separados. Uno vivía con mis abuelos, el otro así. Y Gonzalo, que es mi hermano menor, sí, que tiene 9 o 10 años menos que yo, sí pudo hacer la secundaria en el Bobadal. Ya mi mamá pudo volver al Bobadal, le costó mucho volver es un hospital rural, Claro. pero ella quería trabajar ahí, pero para unificar a su familia y establecerse, Nuevamente. sí. Le llevó muchos años y pudo volver ahí, entonces ahí mi hermano menor continuó lo suyo y yo continué lo mío. Terminé la secundaria y me fui, volví como docente a la escuela rural. ¿Dónde A te los habías 17 años, formado? a los 17 años volví y me dieron el primer grado para enseñar, que fue muy duro para mí porque me encantó, pero a la vez me marcó una realidad que para mí era hermosa y dura también. O sea, era ver que esos niños y niñas dependían de mi habilidad y de mi responsabilidad, de mi capacidad para poder
no había jardín. O sea, primer grado era la base, lo primero, Era- el trampolín para la formación en sus vidas, ¿no? La educativa. Ujú. Y recordemos que una escuela rural también hay chicos que comparten Sí, cursos, sí. o sea, porque no llegan a alcanzar el cupo, ponele, Claro. de cada Sí, 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 grado. sí. Plurigrados, se arman salas, aulas con 2 o 3 grados o más. Sí. Y es la segunda casa, porque los chicos comen ahí, los maestros son también una especie de... son Hacen la paternales, comida, sí, hacen la hacen comida. comida. Se hace un poco de todo, Sí, sí. sí, sí. Hay un vecino que todavía hasta el día de hoy, me lo reencontré hace poco, vive en el mismo lugar que cuando yo iba a la escuela y que cuando también fui docente, que fui maestra, que fue poco tiempo, pero para mí fue un antes y un después. Y lo que no, por ahí lo que no dije, lo que no conté es que, lo estuve hablando estos días, es que yo hice trabajo rural, fui una trabajadora rural desde la infancia, pero mi mamá, lo remarco porque es muy importante para nosotros eso, para la familia, mi mamá nunca permitió que dejáramos la escuela o que lo hiciéramos un día de jornada de escuela. Era después que terminábamos, cuando terminábamos la escuela, Tu mamá o quería un fin que de semana estudien. que estudiamos porque no quería que pasemos lo que ella y mi papá pasaron. Ella se fue bueno, hizo trabajo rural también, pero fue una trabajadora rural, pero también vivió de muy chiquita, se tuvo que venir a Buenos Aires. A los 10 años vino con una tía y se crió acá y después volvió a los 20, 21 años cuando se casó con un santiagueño que era mi papá. Y se encontró que tenía que trabajar al lado de él, llevando a sus hijos durmiendo en un colchón, en una carpa, que era lo que hoy nosotros cuando fiscalizamos vemos que no ocurra, Claro. que tienen que tener una vivienda. Entonces, eso, o sea, lo vivió mi familia, lo viví yo, lo vivimos, y tengo familia. En mi pueblo todos somos familia. Claro. Tengo familia, tengo primos, tengo tíos que son trabajadoras rurales. Así que mi compromiso con la actividad, aparte de mi historia de vida, tiene que ver con Tiene eso. que ver con Sí, eso. lo llevas en la piel, Lo digamos. llevo en la piel. Dijiste que enseñar en esa escuela rural después de que saliste del secundario, más allá de que no fueron muchos años, te marcó. ¿En qué decís que te marcó? Porque descubrí, primero, que me gustaba enseñar, que yo todavía no Ujú. estaba decidida qué quería. ¿Qué querías seguir? Descubrí que me gustaba. Y también me di cuenta de que me tenía que formar, que no podía estar dando clases, enseñando con haber terminado la secundaria a los 17 años, no era suficiente, que no podía hacer eso. ¿No te sentías totalmente capacitada? No, Claro. claro que no. Aparte me parecía, esto ya venía pasando, también me tocó a mí, que no era justo. ¿Por qué en el ámbito rural, por qué en el campo esos niños tenían que estar a cargo de una persona que no estaba formada? Entonces no me parecía justo, no me parecía correcto. Alguien que haya estudiado magisterio o ¿no? Que tenga una formación Que tenga- pedagógica para exactamente, tratar que a las tenga una chicas. formación pedagógica, porque yo había cosas que no entendía, le ponía todo mi amor, pero había cosas que no entendía y que me frustraban también. Eran niños de 5 años y niñas de 5 años. Cómo poder transmitírselo. Claro. O veía que sucedían cosas y no entendía por qué pasaba eso. Entonces me lo tenía que dar la formación. Y así fue que renuncié ahí y me fui a Pozo Hondo, de nuevo, que se creó un instituto de formación docente. Me fui ahí. Lo hablé con mi mamá porque mi sueldo ayudaba a mantener a la familia. Claro. Claro. O sea, vos dejabas de trabajar para seguir formándote. Claro. Ujú. Entonces, Pero eso implicaba un sueldo menos en la casa. claro. Claro. Pero cuando lo hablo, no, fue inmediato, ¿no? Me dijo, sí, tenés que ir. Mi mamá siempre, tenés que ir, tenés que hacerlo. Después sí, pude conseguir, trabajé, pude seguir ayudando un poco, pero siempre necesitaba también la ayuda de mi familia, cosa que hacía que no pida, de que viva mientras estaba ahí, estaba en Pozo Hondo, estaba en una casita que me acuerdo de la familia, era un matrimonio que no me olvido nunca del amor de ellos y del respeto, pero una casa con techo de chapa que me insolé ahí. Mira. El calor que Ahí hacía adentro. el Santiago Claro. del Estero. Sí. Imagínate, verano.
Con techo de chapa. Techo de chapa tremendo. Pero son cosas que son aprendizajes. Sí, totalmente. Son aprendizajes puros, todo lo que viví ahí durante el tiempo que estudié, todo lo que me pasó con la familia, con mi familia, con el grupo de compañeros que tuve, que no me olvido de ellos, todo lo que fue pasando con un par de familias con las que tuve historias y con las que me contuvieron, que fueron 2 familias, Núñez y Leguizamón. Que te albergaron ahí en Pozondo. Claro, que me abrieron las puertas y que yo no era de hablar mucho como hablo hoy, hablaba poco, era muy cuidadosa, tenía muchos temores, me habían pasado cosas que me llevaban a tener esos temores en otras familias o con otras familias, entonces me costaba mucho la confianza, el vínculo. Y esas familias fueron muy importantes en mi vida. Había hijos, Compartía con chicas o con chicos, con sus hijos, con su familia, compartía mis cosas, mi vida y fue... Te hicieron formar parte, fuiste una más. Fue una más. Caro, y después cuando cuando vos seguiste en Pozondo, terminaste de estudiar ahí el magisterio. En esa época yo terminaba, o sea, también me iba a Bobadal cuando me iba algún fin de semana que podía, porque había que manejar el dinero. Cuando me iba algún fin de semana tenía trabajo rural para hacerlo, hice desde la adolescencia, desde mi niñez, lo decía. ¿Qué querés decir con que había que manejar el dinero? Que había que ahorrar, que había veces que no Ah, había. que necesitabas para poder viajar, necesitabas... Claro. A veces no había o tenía que cuidar porque sabía que con eso tenía que comer y tenía que administrarlo. A veces no comía, estaba a mates, pero no era en mí solamente, sino que eran varios. Una realidad general. Una realidad general. Entonces tenía que cuidar el dinero que tenía porque era con lo que tenía que llegar a fin de mes. Y en lo posible llegar y seguir porque no alcanzaba para el resto de mi familia. Y éramos 4 hermanos y estábamos estudiando y era un sacrificio enorme de mi mamá. Y yo me acuerdo que mi mamá decía, a veces no había plata, no había para comer y ella, Dios proveerá. Y Dios proveía. Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá, el Dios proveerá. Yo de ella... ella no se quedaba sentada esperando a que Dios provea. salía a buscar. Ella Una salía mujer trabajadora que, Sí. que buscó capacitarse, que buscó Sí. hacer otra cosa, además Sí. digamos, de lo que hacía tu papá. Sí, Ella buscó también claro. otros recursos. Bueno, estás en Pozondo, volví a los Sí. fines de semana a Bobadal Sí. y terminaste ahí el magisterio. ¿Cómo fue? ¿Cómo siguió? Terminé ahí, pero bueno, mientras tanto hacía prácticas, empecé a enseñar también, hacía las prácticas, la residencia. La verdad que me fue muy bien, me fue muy bien. Pero cuando había vacaciones, yo me venía a Buenos Aires y trabajaba de empleada doméstica, ya cuando fui más grande. Sí. Empleada doméstica, todo lo que fuera para poder Sumar un peso más. sumar un peso, porque mi mamá tenía deudas, que la libreta del almacén Sí. Claro. se le iba acumulando, pagaba una parte y la otra. Bueno, entonces con el trabajo desde enero a marzo, Cuando no tenías colegio, digamos. cuando no tenía colegio, de enero a marzo, con lo que se juntaba, se terminaba de pagar eso. ¿Y por qué te viniste a Buenos Aires? ¿Cuándo decidiste venir a Buenos Aires? ¿Cuándo decidiste salir de Santiago? Claro, ¿por qué venía a trabajar los veranos a Buenos Aires y no ir a Tucumán por ahí No, o a algún lugar bueno, más? tenía la referencia de mi mamá, que se había criado acá. Ok. O sea, pasó mucho de su infancia y su adolescencia. Y yo internamente yo sabía que acá estaba, en Buenos Aires. Tenías que salir de ese tenía que círculo salir, para claro, pero- aspirar a algo más. Claro. Ok. No sabía bien qué, pero sabía que estaba acá, que era en Buenos Aires. Que me tenía que ir. O sea, yo si bien me recibí, me gustaba enseñar, pero yo sabía, siempre me pasó, de chica me pasó, que yo sabía que a mí me decían mucho que no iba a poder, que no iba a hacer, no sos nada. Pasó, no sos nada, no vas a hacer, no vas a llegar, no vas a... y yo siempre me decía sí, y me voy a ir, para mí. Nunca lo decía, a nadie se lo decía, pero era para mí. Yo sí, y me voy a ir, y no me voy a quedar acá. Y no,
pero era porque era darme las fuerzas a mí misma de que yo iba a poder, tenía un sueño, era salir del pueblo y ser un poco más, poder crecer y poder ayudar, poder ayudar a otros, y hoy se dio, lo busqué. ¿Cómo llegaste a Huatre, acá, a Buenos Aires? Mi papá era dirigente sindical. Yo, ¿por qué lo nombro mucho mi mamá y no mi papá? Mi papá estaba muy ausente porque trabajaba, primero, hasta los 12, 13 años en mi vida, yo no tengo otro recuerdo de mi papá que alcoholizado. Y a él le cambia la vida, o sea, cuando pasa un montón de situaciones, el sindicato, el gremio. Hacer algo por alguien. Sí. Entonces, se dedica, obviamente no tenía tiempo para la familia, porque era mucho, se iban o no. Sí, el trabajo más el... Entonces, no había teléfonos, estoy hablando de hace muchos años, y dice él, bueno, intervinieron la UATRE, era federación en ese momento, era FATRE, intervinieron el gremio, no sé qué, ahora otra vez, no sé quiénes están, yo ya no sé, y como, no tenía noción de quiénes estaban acá y qué pasaba, quiénes se hicieron cargo del gremio, porque pasaba mucho eso, que lo intervenían, bueno, no sé, no sabía quién estaba. Entonces, yo vengo un año más a trabajar. El verano, el como verano. lo venías haciendo. Y... Te picó el bichito. Me vine, me fui a Avenida Independencia 3058. Claro, donde estaba el... Porque yo acuerdo. sabía mucho, porque yo hablaba con él dónde estaba, qué hacía, le ayudaba con las banderas, le ayudaba, él me contaba de los 3 varones, él tenía 3 varones y yo, bueno, yo, contame, y yo le ayudaba y un poco militaba con él, era la hija, la mujer la que tenía la conexión con él, mi mamá lo quería matar y yo, por otro lado, mi mamá porque decía, no traes ingresos a la casa y escuchame, y yo te tengo que, aparte vienen los trabajadores acá, les tengo que dar de comer, no me alcanza para la familia, y bueno, Dios proveerá, Dios proveerá. Bueno. Y te picó el bichito y dijo, Sí, vamos a ver quién está. Voy a ver quién está, y no era ninguna intervención, era Momo Venegas. Ah, mira. Era el Momo Venegas que acababa de ganar elecciones, que se presentó y tuvo el congreso y elecciones ahí en diciembre, y yo vine en enero, el 2 de enero. ¿Y entraste a Huatre? ¿Tocaste la puerta? Sí. Hola, quiero saber quién está. Sí, me senté, pero sí, miren. Hola, ¿qué tal? Sí, yo vengo de Santiago, quiero saber quién Sí, quiero saber quién está. Ahí empecé a hablar con los que estaban en mesa de entrada y le empiezo a preguntar si estaba intervenido. No, querida, y me cuentan que no. Claro. Ah, ¿y quién es? ¿Quién está? Y me dice, no, fulano. Yo ni idea, porque aparte yo sabía lo territorial, sabía lo de Tucumán, mi papá. Sí, lo que manejaba tu papá, Lo que digamos. manejaba él ahí, los trabajadores del pueblo, eso sabía. ¿Cuántos años tenías, Carolina, ahí más o menos, cuando viniste a golpear las puertas de Huatre? Tenía 18. 18 ya. Tenía 18. Todavía no había terminado, el magisterio. No, tenía Muy 18. joven. Sí. Entonces, Momo me dice, nena. Ah, ¿lo viste? Sí, claro. ¿Pediste una entrevista con él o me algo? senté a Espera, esperar. déjala llegar a que cuente. Sí, Patricia, nena. estás No, muy no, ansiosa. Sí, pero lo ya vi. me dice, el Momo me dice, pero ¿cómo llegaste a verlo al Momo? No, Estábamos- esperé, me anuncié, yo dije, entonces me anuncio, sí, y me anuncié, dije, bueno, espero acá. Todo el día Espero. podías estar ahí. Todo sí. el día, si quería, me dormía sentada ahí, ¿cuál es mi problema? Claro. Ninguno. Tenías 18 años, tenías toda la vida para Por esperar. supuesto, espero. Obvio. Y el Momo Venegas, me sorprendió. A mí no me sorprendían esas cosas. Yo era muy joven también, o sea, Claro. ¿no? Y bueno, me atendió, Momo Venegas, bueno, listo. Pero aparte era el Momo en sus inicios, ¿no? También. Claro. No, bueno, nena, imagínate, me siguió diciendo nena. Bueno, nena, no, ¿y cómo? ¿Y tu papá dónde? ¿Y cómo? Y no, entonces le explico, le cuento, me dijo, bueno, y si no, somos nosotros, somos nosotros. Entonces yo era nosotros también. Claro. Eras parte de Sí, eso. yo era, o sea, no es que a mí me tenía que contar qué era el trabajo rural, ni qué era el sindicato, yo sabía No muy tenía que bien. explicarte nada, Sí, claro. nada, somos nosotros, sí, una alegría. Y aparte, ¿cómo decirle a mi papá que éramos nosotros? Porque Claro. no había teléfono, le tenía Claro. que escribir una carta. Ah. Y le escribí una carta diciendo de que yo me vine
y que fui, y que era fulano, y le conté quiénes estaban, quién estaba, y que éramos nosotros, y que él tenía que venir, y que se tenía que venir. Ok. Y se vino. Y se vino tu papá. Se vino y él arregló sus temas gremiales, vino y habló con Momo, habló con los compañeros que estaban ahí y arregló su tema y volvió a la provincia a trabajar, pero con un amor y un entusiasmo que había bajado, se había decaído, porque dije, ya no sé. Bueno, volvió. Y ahí vos empezaste tu carrera, empezaste ya ahí, te quedaste en la UATRE. No, yo empecé a colaborar con mi papá, o sea, en Ok. la la bases, delegación. en Bobadal, Claro. mientras terminaba de estudiar. Yo tenía que Claro. tenía que terminar de estudiar. Y yo le decía a mi mamá que yo iba a terminar y me iba a ir a Buenos Aires. Y ella, pero tenés que terminar. Sí, primero tenés que terminar. Sí, yo termino y me voy. La madre de Carolina, Termino. doy fe, Me imagino. es Y bueno, hay que... una mujer Es que hay muy que... fuerte. Sí, termino y me voy. Y terminé y me vine. Estuve trabajando de empleada doméstica. Momo me dijo, yo te voy a dar trabajo acá cuando acomodemos, esperá. Y así fue, llevó unos meses, pero así fue. Y empecé a trabajar y trabajaba en la obra social, pero lo que yo hacía era, más allá de un trabajo administrativo, era buscar, yo me acuerdo que buscaba expedientes de reintegros de gastos Sí. de los trabajadores. Fuera de mi horario de trabajo, no me pagaban horas extras, era mi vocación. Iba a buscar con autorización, ¿no?, que correspondía, iba y buscaba al área de competencia expedientes y buscaba datos y los llamaba, sacaba pagos, hacía todo el circuito que tenía que hacer, sacaba pagos y llamaba al dato que habían dejado los trabajadores a dónde se podía llamar, llamaba y les decía, van a tener un pago, va a salir esto. Me dedicaba a que ellos, fuera de lo que yo hacía, del trabajo administrativo que hacía, era dedicar mi tiempo para que ellos cobren los reintegros, que yo sabía lo que significaba no tener un mango, o gastarlo en medicamentos o en algún estudio, algún examen que se hayan hecho, y esperar al reintegro y no tener. Entonces yo me encargaba de eso. Eso me iba calmando mi necesidad de volver, de colaborar. Y después me enganché con un programa de alfabetización. Eso, contá que me interesa. Claro, que ahí ya era más tu palo. Claro, ¿no? yo escucho que iban a armar la UATRE, iba a hacer una capacitación en alfabetización, que iba a venir gente de afuera. Entonces yo enseguida empecé a pedir que quería estar, y me frenaban bastante. Y yo insistía, que devuelvo horas, que después trabajo, que me quedo el fin de semana, que vuelvo a leer, pero que yo que... Bueno, me formé. La cuestión es que terminé siendo elegida, como para resumir, por un grupo de personas para que yo coordinara dentro del grupo ese grupito que íbamos a trabajar con ese programa, con la alfabetización. Te cuento, Pato, mi abuela, que le decía mamá, yo le decía mamá a mi abuela, por los años de vivir con ella, no era mi mamá, era mi mamá. Recordanos cómo le decían a tu abuela. La Zarca. La Zarca. La Zarca. Ella se llamaba Perfecta. Sí. Su nombre era Perfecta y ella decía que ella era como su nombre. También de armas tomar la Zarca, ¿no? De armas tomar, sí, bravísima. Bravísima. Entonces, no sabía leer y escribir. Yo me enteré de grande cuando viajábamos a Tucumán a hacer algún trámite, o yo, sobre todo después por temas de salud mía, cuando era niña, ella me llevaba mucho. Y ella me hacía leer, yo no me daba cuenta cómo buscaba la forma de que no veía dónde era, no sabía leer. No había dicho nada. No decía nada. Muy poca gente lo sabía entonces. No, muy poco dentro de un círculo muy, muy allegado. ¿Vos te enteraste de esto de grande? Yo me enteré de adolescente, ya por mi mamá me dijo, no sabe leer y escribir. Bueno. Entonces a mí eso me quedó muy marcado también. Y como ella, había un montón de gente. Con el programa de alfabetización, una de las experiencias piloto fue convencerla a ella,
y a un grupo de personas también en Bobadal y otras provincias, ¿no? Pero bueno, yo sabía en Bobadal con nombre y apellidos quienes no sabían. Pero ya estamos hablando de adultos. De adultos, alfabetización de adultos. De adultos. Ok. Ahora, ¿y la Cerca hizo el programa, el plan de La Cerca lo hizo como ella quiso, por supuesto. Obvio, como que responde. Como ella quiso. Pero claro, ella entendió lo que ella quiso, hasta dónde, aparte ella estaba grande. Claro. Como ella quiso. Bien. Pero porque yo le dije, dale, anotate, porque me haces un favor me a haces mí, un favor, claro. sí, me haces un favor, Hacelo me por ayudás, mí. y si estás vos, no, porque ella lo que pasaba era de que ella no quería mostrar Que no Que no sabía. sabía. a la comunidad que ella no sabía, entonces Ah. era como que ella iba a ser la maestra, me dijo en todo caso, como que ella iba Ok. sí, bien, entonces fue por eso te digo que fue como ella quiso. Y después yo tenía con nombre y apellido las personas que no sabían, yo sabía, había gente de mi edad. Claro. Porque cuando yo estaba viviendo ahí, había algún primo que me decía, ¿no me escribís una carta que le quiero decir a fulana tal Ay, mi cosa? vida. Entonces yo sabía, tenía el reflejo de la cara, las personas que no Que sabían. no sa- Entonces yo digo, uno ahí tiene que ser uno. Y después, en las demás fueron 5 provincias en las que hicimos experiencia piloto. Sí, porque además como debe estar replicado en ese momento en todo el país. Había, digamos, como vos tenías conocimiento por ahí, obviamente, así porque era. era tu lugar, pero Bueno, así en todos lados. Pero imagínate que después empecé a trabajar, esto empieza con alfabetización. Hago un par de años con la Secretaría de la Mujer. Armo una red de mujeres. Estamos, eso en 2005 por ahí. 2004, 2005, sí. armo una red de mujeres. Algo que en ese momento no existía. Porque No. la red de mujeres o las redes que se armaron después de mujeres fueron de ahora, de hace pocos años. Claro, bueno, entonces con esta red de mujeres, imagínate que así como yo sabía de mi pueblo, ellas Sabían de los suyos. sabían de los suyos. Claro, Y así obvio. se armaron cantidades de centros de alfabetización. Estuvimos 19 años alfabetizando. Y no es que se terminó, que no hay más personas que no sepan leer y Claro. escribir. Sí hay. Lo que pasa es que no pudimos continuarlo, no lo pudimos seguir, pero todavía hay mucha gente que no sabe leer y escribir. O sea, Sí. el sistema educativo en el país y la realidad de los trabajadores hace que haya deserción o que directamente no asistan. Y que, o casualidad, les cuento, chicas, que cuando yo ya estoy en la secretaría y cuando pasan un par de años empiezo a analizar y veo que el 90% de personas que no sabían leer y escribir eran mujeres. Mira vos. Porque contá la realidad esta, y lo charlamos cuando fuimos a filmar allá, cómo es culturalmente el tema campo. con los hombres, ¿no? Claro, porque uno dice 2025, todavía hay gente que no se alfabetiza porque no tiene posibilidad, porque esos chicos son hijos de trabajadores migrantes que no están en ningún lugar, digamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué todavía hay chicos que no llegan a la alfabetización? Y perdóname, y tu historia también personal. ¿Cuál? De Cuando todas. vos quisiste, cuando tu mamá te quiso mandar a estudiar y tu papá se opuso. Sí. ¿Y por qué razón se opuso? Sí. Yo le contaba a Nanette que cuando mi mamá plantea de que yo tenía que estudiar, pero me tenía que ir al pueblo porque no había. Y mi hermano ya se había ido el año anterior. Tu hermano ya estaba estudiando, Ya estaba se había estudiando. ido. Ahora me tocaba a mí. Entonces hubo una pelea familiar matrimonial tremenda. Mi papá no quería porque yo era mujer y porque a mí un hombre me tenía que mantener y porque yo no tenía por qué estudiar ni por qué hacer más nada que esto. Que la primaria que ya era mucho, que ya está. Nada más. Mi mamá se opuso y dijo que de ninguna manera y que yo iba a estudiar sí o sí, porque era la manera en que yo iba a ser independiente, iba a poder sobrevivir. No te puedo explicar, no da para que cuente la cantidad de cosas que le dijo. No, de paso. me imagino. De paso. Así que fue un tema duro. Aparte yo me acuerdo que yo ya hice el primer año en Pozo Hondo y cuando estaba en el segundo año en La Ramada, en Tucumán,
yo esperaba el colectivo para volver sobre la ruta, para volver donde estaba mi mamá, y a veces pasaba mi papá escondido. No. Escondido en un micro que iba y yo iba a tomar otro, escondido porque quería ver ¿Qué hacías vos? qué hacía. Mirá vos. Era muy loco, muy raro, pero muy de la costumbre machista, de la cultura machista, que todavía hoy existe, que también hablaba, o en algún momento yo decía de que, bueno, una mujer que me tocó, y que creo que todavía existe, pero me tocó con la red de mujeres, era hacer, si yo tenía varones en el equipo, que ningún varón llame, que llamen mujeres, y para invitarlas a ellas o para ir a visitarlas, o para hacer que hagan alguna actividad o sean alfabetizadoras ellas, o se alfabeticen, que tengan el permiso del varón. Claro. El Mirá vos. permiso del varón. Mirá vos. Ahora, en aquella época la pulseada obviamente la ganó tu mamá. Aquella época estamos hablando solamente de No. 30 años. No, un poquito más. Más. Pero bueno, no hace mucho. Pero dentro de las características que tenía esa situación, tu madre de armas, ¿no? Sí, Porque totalmente. hay que ganar en ese momento, en ese lugar, En ese entorno, sí. en ese entorno, esa pelea diciendo Carolina va a estudiar y va a estudiar. ¿no? Va a estudiar y va a estudiar. Fue... Bueno, también ella se fue a estudiar de grande y se capacitó y ella ya tenía. mi ¿no? mamá para estudiar de grande se separó de mi papá. Claro. Se Mirá. separó. Después retomaron la relación, pero ella se separó y nos dejó a sus 3 primeros hijos con mis abuelos, ahí en el monte. Ahí empieza. Aparte también hay una cuestión de desarraigo, de esas cosas también, de que tienen que ver con esas historias de amor y de afecto, de quién es tu madre, quién es tu padre. Nos pasó. Te abandonó, no te abandonó. Yo tuve que trabajar mucho, ¿no? Ese Me tema del imagino, abandono. Sí. no abandono. Sí, me imagino, sí, estaba sí. pensando justamente eso. Sí. Hoy lo puedes ver. Totalmente, hace rato que lo puedo ver. Y valoro, yo también soy madre, entonces valoro mucho a mi mamá, digo, ya qué sacrificio, qué... Me imagino que te debe gratificar bastante también el trabajo que venís haciendo dentro de la UATRE. Mucho cuando ahora tuvimos un congreso Sí. la semana pasada en Mendoza y vengo Cargada de energía. cargada de energía, de amor, por encontrarme con los congresales. Fueron 547 congresales y de todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Salta, todo el norte, Jujuy, bueno, todo el país ahí. El amor que a mí me genera, lo recibo, ¿no? Pero también que a mí me genera, para mí es una fiesta encontrarme cada año con ellos. Para mí es familia. Claro. Para mí es familia. Tomás contacto con esa realidad que es tuya también. Es mía. Es mía. Estamos pasaditos, pero yo le haría pasar por las 5 semillas. Por igual, supuesto. ¿no? A Carolina. Vamos a las 5 semillas. En Santander te ofrecemos soluciones integrales para tu negocio. Financiación a través de Nera, la plataforma digital para que financies tu campaña 100% online. Soluciones en cobros y pagos, inversiones, seguros y mucho más. Ingresá en santander.com.ar. Ahora, 5 semillas. 5 preguntas, 5 respuestas. Bueno, vamos a hacerla pasar a Carolina por las 5 semillas mientras me tomo un mate. Te tomes Está más un caliente el mate. tuyo. ¿Está mejor? Sí, está mejor. Bueno, Me faltan las tortillas santiagueñas que hace la mamá de Carolina. sí, que ahí te las flojo. recomiendo. No, la tortilla santiagueña Es no lo hay más. es lo más. Es lo más. Pero claro, te vamos a hacer pasar ahora por las 5 semillas. Vamos a intentar, salir de del lugar donde estás. Es un lugar para poder soñar. No importa lo que uno responda, pero pensando, ¿no? Si pudiera hacer otra cosa, salí de tu historia, salí del lugar, ¿qué hubiera sido? ¿O qué te hubiera gustado ser? No importa si sos apta o no, qué sé yo, uno puede decir, me hubiera encantado ser astronauta, pero bueno, ¿qué te hubiera gustado ser?
Es difícil, ¿eh? Hmm. Es difícil. Pues yo, para mí, es como más profundo. ¿Qué te hubiera gustado ser? Bueno, esto va dedicado a mis nietas. Una hada. ¿Cómo? Hada. Hada. Una hada mágica. Mira, Mira. Para hacer magia y cumplirte tus deseos. está bueno. Va dedicado a mis nietas. Ok. Mira vos. Para cumplir tus deseos. Los deseos de mis seres queridos. Me gustó la respuesta. La primera Ahí respuesta, está. sí, muy original. Bien. ¿En qué sos buena? Puede ser algo cotidiano, puede ser. Soy buena dando órdenes. Córranse todos. Muy bien. Y- ¿Sos buena líder? Sí, yo creo que sí. Quiero decir esto, dije, ¿qué soy buena? Yo digo dando órdenes y me acordé de una coequiper, que me dice, siempre me faltan 5 para el peso. Porque, o sea, claro, nunca, o sea, muy raro que reclame mal algo, pero es como que, pero Podía ser un poquito pues más. sí, pues un poquito más, o sea, le faltó, pero le faltó un poquito, sí. Ok. Un tomate, o estaba frío, pero un poquito más caliente, como vos recién con tu mate. Viste, con mi mate que estaba diciendo, Sí, recontra frío. bueno, siempre 5 para el peso. Tal Estoy cual. buena dando órdenes. ¿Sos, cuando te enojas, sos de las que lloran o de las que gritan? Yo ya me puedo llegar a imaginar, pero contéstalo vos. Tengo que estar muy enojada para gritar, Ok. pero soy de las que gritan. Sí, me imaginé yo. Pero tiene que ser mucho enojo, Ah, porque... Ok. no te enojas mucho- fácilmente. No. Ok. A ver. Lo puedo decir. Soy recalentona. Sí. Me enojo. Pero a esta altura de mi vida, con 53 años, ya los voy midiendo, ¿no? Claro, Y un poco más. claro. Entonces tiene que ser demasiado para gritar. Claro. Sí, Ok. mis caras. Mi cara habla. Mi cara sí. Mi Es cara La te mirada dice, tuya me no imagino. hablo, no voy a gritar, pero mi cara cambió y te dije mucho con la cara. Ok. Pero el grito, sí. No lloro. ¿Te arrepentís de algo? No. No. Me pasaron muchas cosas por la mente. No. Porque si no hubiese tomado decisiones, Mm. las decisiones que tomé, no hubiese sido quien soy, ni estaría donde estoy. Así que no, la verdad que por ahí no me arrepiento de nada. ¿Y de qué estás orgullosa? Estoy orgullosa de mi perseverancia, de mi trabajo, de mis nietas. Ese es tu punto débil, ¿no? Los hijos Hasta ahí. son nuestro punto vulnerable. Sí. Yo me veo muy vulnerable. Yo casi como que me convertí en una mujer de hierro. ¿No? Digo, poco lloro, Ujú. Mm. poco. Me pasaron muchas cosas en la vida que me hicieron muy dura. Pero mis hijos son el punto vulnerable. Ese es el punto. Nos pasa a todos. Pero mis nietas, mucho más, y son la gratificación pura. Qué lindo. Caro, ¿cómo te llevas con el dinero? Digamos, ¿le pudiste poner valor a tu trabajo? Supongo que lo aprendiste con el tiempo, ¿no? Que lo que haces vale, tiene un precio. Sí, claro. Me llevó un tiempo, mucho, porque también, imagínate, no, ustedes lo saben porque me escucharon, imagínense, vengo de una familia y de una sociedad machista, donde fui educada porque mi mamá mandaba, mi papá decía siempre eso, en mi trabajo dice, yo soy supremo, pero en la casa manda mi mujer, decía mi papá. Mira vos. Lo aprendió. A pesar de, claro, tal En mi cual. casa manda mi mujer. En mi casa manda mi... Bueno. Pero mi mamá también tiene una cultura machista. Mm. Claro, O sea, Claro. es inevitable. total. O sea, digo, una cultura machista. Y
Y a mí me costó ir sacándome todo eso. Lo hice con los años, con la red de mujeres, lo fui viviendo y lo transitando con ellas, me fui dando cuenta con ellas de que yo estaba atada o sujeta a estos mandatos o a determinados mandatos. De hecho, me divorcio del padre de mis hijos a raíz de lo que aprendí, de lo que vi, me di cuenta y yo dije, esto también está mal. Esto está mal. Esto está mal. Obviamente que lo hablé, traté de solucionar. Bueno, listo. No sé, no hay cambio, digo, no va a haber cambio. Con el tiempo me separo. Como les pasó a algunas de ellas también. Claro. Que lo hablamos y lo fuimos contando, ¿no? Abrir los ojos se llama. Sí. Abrir los ojos. Se caen vendas. Tal cual. Se caen vendas. Maravilloso. El camino que yo transité por la UATRE, pero el camino que me fui armando, fue mío. Lo fui viendo yo, fui presentándoselo a las mujeres, a la red de mujeres, a más de 200, casi 300. Pero también era para mí, sin darme cuenta era para mí. Y lo fui viviendo y lo fui transitando con ellas. Por eso las adoro, las valoro muchísimo. Pero sobre todo, también hablando con ellas es esto de valorarnos nosotras. Total. Querernos nosotras, comprender el valor que tenemos, lo valiosa que somos y todo lo que podemos modificar en nuestras vidas, primero, para ser lo que somos, para ser líderes en nuestras vidas. Después para el afuera. Primero, si no lideramos, si no conducimos nuestras vidas, es imposible que podamos conducir o acompañar la de otros. Es imposible. Yo misma me lo planteé así. Si yo no tengo el control de mi vida, no manejo lo que quiero hacer, si no manejo mi dinero, me lo preguntaste, si no tengo el manejo que me pasaba, si no tengo el manejo de mi dinero, no puedo, nada puedo. Entonces hoy sí, claro que sí, que tomé pura conciencia y pongo en valor, y cuando hablo de las miradas y el del hablar con compañeros o compañeras o de, bueno, yo trabajo y hago esto, y esto vale. O sea, la semana próxima voy a ir a Santa Fe. La semana pasada vine de Mendoza. Viajé todo el año acompañando al secretario general, pero es un trabajo también mío, que es un esfuerzo, que a esta altura del año estoy muy cansada. Siento un cansancio enorme. Yo digo, ya estoy cansada. Pero ¿qué pasa? Llego y estoy feliz. Cuando llegué al lugar estoy feliz. El encuentro con los trabajadores. Me encantó. Cerramos las 5 semillas y seguimos. Amadas. Mujeres que dejan huella. No, muy bien. Nos queda muy poquito de este programa. A mí me gustaría saber, antes de despedirla, Carolina, qué es lo que se viene. Sí, eso iba a decir. ¿Estás ansiosa, Pato, hoy? Perdón, es que veo el reloj y dije, nos queda poco tiempo. Estaba por preguntar, estamos terminando, pero nos gustaría saber cómo sigue. ¿Cómo sigue? Mi vida, el trabajo. Proyectos futuros, ¿qué es lo que se viene? Mira, yo tengo proyectos, bueno, por ahí en mis redes sociales invito a alguien en mis redes personales, ¿no? Sí. Para charlar de temas, me gusta hablar de temas de actualidad, sociales. Entonces empecé a tener invitados. Mi programa se llama Sembrando Grandeza. Entonces ahí empezó en la UATRE en pandemia y después dejamos, pero fue con Mujeres que Inspiran. Se llamaba así, Mujeres que Inspiran. Y ahora dije, yo tengo que hacer algo más, algo mío, además de UATRE. Claro, porque Mujeres que Inspiran formaba parte de un programa de la UATRE. No. ¿O no? No. No. Pero en pandemia, cuando digo, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hago? ¿Y ahora qué hacemos? Que estábamos en el encierro total. Bueno, vamos con Mujeres que Inspiran, y así empecé a entrevistar mujeres de la UATRE y de fuera del ámbito también. Ok. Y ahora, bueno, estoy con Sembrando Grandeza, que
que tiene que ver con inspirar, ¿no? Con invitar a personas que inspiren, que den esperanza a las personas, a mujeres, a hombres, a que cuando uno se propone cosas, cuando tenés objetivos, cuando tenés sueños, los podés cumplir, que depende mucho de uno, especialmente de los proyectos individuales, que lo puedas lograr depende de vos, de cada uno de nosotros. Y ver que se puede, eso es uno. Y en la UATRE, bueno, yo soy directora también en el RENATRE, que es el Registro Nacional de Trabajadoras Rurales y Empleadores. Soy la única mujer ahí representando a la UATRE. Somos cuatro representantes y yo soy la mujer. Que empecé así en la UATRE también, siendo la única mujer. Y ahí también trabajamos por lo social, esto es un espacio de seguridad social. Y para mí es seguir trabajando en el gremio, seguir, obviamente, por supuesto, el año próximo tenemos elecciones en el sindicato, de poder participar, si participo en una lista, es seguir trabajando. ¿Hay elecciones para el secretariado general? Para ¿no? el secretariado, para el secretariado nacional, sí, tenemos elecciones. Puede haber lista opositora. O sea, ¿te podés llevar a presentar como candidata a la Secretaría General? No creo. No creo. A mí me encantaría, pero bueno, eso es una opinión personal mía. No te voy a involucrar en mis opiniones personales. No creo. Hoy tenemos un secretario general que es nuevo en la gestión porque tuvo su primer mandato, está teniendo su primer mandato, estamos trabajando con él y de hecho estoy muy cómoda, muy cómoda con el proyecto, muy cómoda acompañando, respaldando, siendo parte del proyecto. Así que es un chaqueño, José Boitenco, entiende muy bien el federalismo, ¿no? Sí. Entiende muy bien el dar oportunidades. Y eso me gusta mucho y es desde que lo conozco, entonces es acompañarlo, respaldar y acompañar el trabajo de él. O sea, no es que a mí me limita a decir, bueno, ¿qué más quiero ser? O sea, yo en esta secretaría, o puede ser en otra, yo sigo haciendo otra. O sea, yo soy yo y no dejo de serlo. No importa qué lugar ocupas, no importa, vos encontrás no importa, le pongo mi toque. A ver, yo estoy en la Secretaría de Actas y Prensa, pero yo vengo con un proyecto desde 2010 y hoy estoy armando y lo sigo trabajando desde esta secretaría que nada tiene que ver con un observatorio, un observatorio rural. Sí. Con una agencia de desarrollo rural también, que ahí está el observatorio, donde también hago temas sociales, como por el Día de las Infancias, generar y proyectar para que en el Día de las Infancias el interior, nuestros dirigentes puedan festejar con las familias y hacer algo. Por el Día del Trabajador y la Trabajadora Rural también, todo lo que pueda buscar, todo lo que pueda conseguir. Yo sigo, o sea, no me dedico solamente a... Más allá de tu cargo. Sí, más allá, no me limita. Y con todo el respeto y el amor a mis compañeros del secretariado, que ellos lo saben. O sea, si me puedo meter en sus secretarías, pero no para invadirlos, si me puedo meter para apoyarlos, acompañarlos, para mí es maravilloso. O sea, se trata de eso. La UATRE es una sola, pero el trabajo que nosotros realizamos es para todo el país. Entonces, yo no soy secretaria de organización, por ejemplo, la semana pasada estuve en un congreso, pero porque sea de prensa, no voy a permitir, voy a colaborar, voy a poner todo de mí para que el congreso haya salido como haya salido. Y así, para todas las secretarías, poder acompañar para que no se trata de que yo brille, no, de que los trabajadores y trabajadoras, que la familia rural tengan lo que merecen. Entonces nosotros tenemos que dar todo. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. No es fácil, No es fácil, pero para mí... Sí, a esa altura, a ese nivel debe haber egos, debe haber un montón de cosas con las que uno tiene que lidiar, digamos. Pasa en todos lados, Pasa ¿no? en todos lados. Pasa en todos lados, pero bueno, a mí me pasa eso de que me meto un poco y por ahí reboto o me digo, che, vos sentate y que... A ver, ocupate lo tuyo. Claro. Y tienen razón en todo caso, pero yo explico el porqué, che, es porque hay un objetivo general. Hay un objetivo general. Entonces, bueno,
con todo eso me identifico con el secretario general y yo no le armaría lista, a menos que me deje afuera, ¿no? Claro, muy bien, está bien la advertencia, me parece perfecto. Igual yo lo bancaría que te presentes porque banco que una mujer esté ahí, me parece espectacular. O sea, hay que estar en la UATRE, digo, con todo este contenido cultural que tiene, claro, y trabajar, pero nadie más que vos, digamos, como mujer, conoce bien cómo funciona y cuáles son los mecanismos, los engranajes ahí adentro, ¿no? Así que... Mucho. Conozco mucho. Me imagino, y has trabajado muchos años al lado del Momo Venegas, una figura muy fuerte de la UATRE, que dejó de ser figura de la UATRE porque, bueno, lamentablemente no está más en este plano, pero digo, has trabajado mucho al lado del Momo y creo que eso te debe haber marcado también como integrante de la UATRE. Totalmente, aparte estuve muy cerca y había esta cuestión de que como yo era la única mujer y trabajaba con mujeres, no pisaba ningún callo, por decirlo así. Claro, no molestaba a nadie. Entonces, y con Momo era fácil, bueno, aparte yo no estaba sentada ocupando el lugar y nada más, o sea, yo generaba, le llevaba proyectos y como también él se manejaba en lo internacional, claro, nosotros estamos adheridos a una internacional, entonces sabía de que, por ejemplo, íbamos a un congreso de ese internacional y era un varón y una mujer. Claro, mira. Un varón y una mujer. Entonces, y acá mucho no se sabía, pero él, entonces, por eso enseguida estuve yo el primer año y al segundo año le digo, mira, Momo, hay que cambiarle el nombre a la secretaría. No es acorde con lo internacional, mira que como de la mujer, cuando no, acá es el género, ¿viste? Bueno, lo aceptó enseguida y cambiamos el estatuto. Para eso hay que hacer, no es que, no, o sea, hay que hacer una reforma en el estatuto y que tiene todos unos pasos, se aprueba en el Congreso, todo un tema. Y hablábamos mucho, yo aprendí mucho hasta de la vida, ¿no? Y por ahí discutíamos cosas de la vida y cuando yo me quería separar, él no quería. Me decía, no, porque machista, ¿no? Claro. Me decía, no te tenés que separar. En todo caso, no convivan, no hagan una vida matrimonial, pero no hay que separarse, mira querida, ¿no? Qué bárbaro. ¿No? Y yo me planteo y digo, no, mamá. No. Pero fue todo, fue aprender muchísimas cosas, muchísimos. Me llevaba a espacios de reuniones donde terminaba de entender un montón de cosas que él las planteaba o que no las planteaba en la reunión de secretariado. Y entendí yo por qué no. Fui entendiendo con los años y aún hoy estoy entendiendo actitudes y acciones de él o palabras de él. Las sigo ahora todavía. Digo, por eso era. Qué bárbaro. Sí. Bueno. Un placer tenerte, Carolina, me encantó. en este lunes. Me encantó. Muchas gracias. ¿Sí? Muy cálidas. Bueno. Un placer tener a Carolina, una mujer resiliente, fuerte. Creo que es el ejemplo, uno de los ejemplos, los tantos que hemos tenido, pero creo que es el ejemplo de somos todo lo que nos trae hasta acá, ¿no? Digamos, el resultado de todo lo que atravesaste, de todo lo que caminaste. ¿Qué hacemos con todo eso? Claro. El tema es qué hace uno con todo eso, ¿no? Y la verdad es que vos te has convertido en una mujer muy fuerte, una mujer de hierro, como decís vos. Me disculpo con mis hijos. ¿Ah, sí? ¿Te disculpas con tus hijos? Por esta mujer de hierro. Sí. Bueno, pero yo estuve con tu hijo, a tu hija no la conozco, tu hijo creo que te admira mucho, te acompaña, lo vi. Lo vi en tu casa, me imagino, sí, totalmente. Y yo me emocioné mucho allá. Yo les recomiendo que vean este capítulo en YouTube, porque realmente revivimos toda tu historia ahí en el Bobadal, en el Monte Santiago. Y el Rincón, sí. En el Rincón. Y en la escuelita rural. En la escuelita rural hay que ir ahí y ver cómo funciona eso. Y bueno, y vos lo viviste y lo recorriste. Así que bueno, Pato, con este episodio nos despedimos hasta el próximo... No, hasta el 15 de diciembre. Sí, porque venimos con muchos feriados, así que en 2 semanitas volvemos acá con otro episodio de Amadas. Así es, recuerden, Amadas por la Tierra en YouTube, Amadas por la Tierra en Instagram, y si querés volver a escuchar este episodio, en Spotify somos Amadas Radio. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos reencontramos
En 15 días. Así es, gracias Que Carolina. Muchas gracias a ustedes. Auspició este programa. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Esta campaña de soja Hagamos Historia. Las nuevas sojas Don Mario salen al campo. Rinde y resistencia a malezas como nunca antes viste. Mejores que las mejores. Sembralas y sumate a los más de 20.000 productores adheridos a Sembrá Evolución. Don Mario, desde siempre, innovar juntos rinde. Para lograr una mayor producción y rentabilidad, invertí en una moneda segura. Fertiliza tus cultivos con fósforo. Suma P. Hacé la diferencia. Informate ahora en www.fertilizar.org.ar. En nutrición vegetal, bioestimula y triunfarás. Potencia el rendimiento de tus cultivos y optimiza tu producción con Smart Foil, el bioestimulante 100% orgánico, líder en hectáreas tratadas, más de 10 millones de litros aplicados y los mejores resultados nos respaldan. Confiable, probado y eficaz. Smart Foil, crecimiento inteligente. Distribuye y comercializa ALZ Agro. Nuestro propósito: agregar valor al campo argentino y conectarlo con el mundo. Somos Molinos Agro. La cosechadora CR790 de New Holland es tu mejor aliada en época de cosecha. La tecnología más innovadora puesta al servicio del productor argentino. Conoce más en newholland.com.ar. Dicen, busca tu norte, pero nosotros te decimos, busca tu Nord. En maíz y ahora también en soja, las semillas Nord cuentan con tecnología inglés y con el respaldo de Corteva AgriScience para que el rendimiento y los resultados de tu próxima campaña sean los que la producción de tu campo se merece. El rumbo en la innovación es hacia Nord. Distribuye y comercializa ALZ Semillas. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Es momento de crear recuerdos que duren para siempre. Llegó el nuevo Tiguan. El SUV a la altura de tu historia. Conoce más en volkswagen.com.ar. Volkswagen.